Buenas noches para todos. Podemos tratar de que sea corto, fácil y sencillo. Yo sé que todos están cansados, yo también desde la mañana que estoy trabajando, pero es para que ustedes puedan poder hacer el examen parcial, ¿verdad? Que no es un examen difícil, pero para poder sacar todos los conceptos más importantes. Hoy vamos a hablar sobre hemorragia intraperitoneal como una causa de abdomen agudo quirúrgico y mañana posiblemente tengo que volver a marcar un horario para hablar sobre las hemorragias digestivas y con eso terminamos este módulo del primer mes de patoquirúrgica 2. Bueno, desde ya pido disculpas por todo el atraso que tenemos. Lo que pasa es que sale de nuestras manos muchas veces. eh, Todo este tema de la plataforma no depende netamente solamente del docente, también depende de todo, ¿verdad? De la facultad, el equipo administrativo y todo, pero es algo que tenemos que tratar de ir no acostumbrándonos, sino que tratar de entendernos, ¿verdad? Bueno, hablando entonces sobre este síndrome, eso significa de que hay sangre en la cavidad peritoneal. Yo sé que lo primero que uno piensa cuando hay sangre es trauma, pero en este caso trauma abdominal vamos a hablar en el capítulo de trauma que va a ser en el próximo mes. Ahora vamos a hablar de las causas. Hay dos causas más frecuentes que causan hemorragia intraperitoneal y son dos escenarios clínicos completamente diferentes. Uno se puede producir en una mujer en edad fértil con sangrado intraperitoneal y otro generalmente en varón en edad media para arriba, generalmente 40, 50 años, con hemorragia intraperitoneal. La semiología es muy importante para poder llegar al diagnóstico final, pero en este caso vamos a hablar netamente sobre eh, por qué se produce y en quiénes vamos a pensar, con qué síntomas o con qué signos vamos a pensar de que puede ser un abdomen agudo por hemorragia. Bueno, antes que nada, abdomen agudo, ustedes saben la definición, es un dolor abdominal que generalmente dura más de 6 horas, que no responde a un tratamiento médico. Entonces sospechamos una causa quirúrgica, buscamos los signos de invariantes de una patología quirúrgica, que son los signos de irritación peritoneal. Buscamos el silencio abdominal para descartar una peritonitis, ¿verdad? Entonces, el conjunto de signos y síntomas invariantes nos dice de que es un abdomen agudo quirúrgico. Y ese signo invariante es el dolor abdominal, más de 6 horas, con signos de irritación peritoneal. Puede estar acompañado o no de otros síntomas. En este caso, peculiarmente, tiene que haber dos cosas para que ustedes piensen de que es hemorragia. Uno, dolor abdominal. Y el otro, un estado de shock hipovolémico. O sea, hipotensión, taquicardia, palidez de piel y mucosas, retardo del llenado capilar, eh, eh, hipotensión, ya dije, ¿verdad? Hay algo que se llama hipotensión ortostática, que es cuando la presión, la media de la presión baja 30 milímetros de mercurio. Primero se le toma la presión en posición de cúbito y luego el paciente se para de pie, se le toma la presión y generalmente puede sentir como un desmayo o síncope o lipotimia, también se puede decir que son parecidos, pero no es lo mismo. Y eso quiere decir que hubo un descenso brusco por el cambio de posición. Entonces eso se busca en la clínica y ahí se sospecha de un sangrado. Y si estamos en abdomen, si el foco es dolor abdominal, entonces hemorragia intraperitoneal. Siempre hay que pasar por los pasos para descartar que no sea una enfermedad sistémica. Entonces, descartar dolor abdominal de causa sistémica. Luego, descartar dolor abdominal de causa torácica. Luego, descartar dolor abdominal por una patología médica, abdominal, pero de tratamiento médico. Y luego hay que identificar qué tipo de abdomen agudo quirúrgico es. Es uno de causa inflamatoria, infecciosa, es una oclusión intestinal,
es una torsión de víscera o tumor, es una hemorragia intraperitoneal o los grandes dramas abdominales. Los grandes dramas abdominales tendríamos que haber dado también en este módulo, pero vamos a pasar para el siguiente módulo. Entonces, para terminar los abdómenes agudos, nos faltan grandes dramas abdominales y torsiones de vísceras o tumores. Bueno, esto de semiología, yo no puedo dejar de hablar porque realmente es súper importante para sospechar, ¿verdad? Para buscar esto en el examen físico del paciente. Ya les dije los dos extremos o las edades aproximadas que van a tener que sospechar. Mujer en edad fértil, que sería desde el inicio de su relación sexual hasta aproximadamente antes de la menopausia, que venga por dolor abdominal generalizado y signos de hipotensión. Generalmente yo suelo colocar un caso clínico con esos datos que les di y entonces la causa de esa hemorragia intraperitoneal es un embarazo ectópico roto. El embarazo ectópico es un embarazo extrauterino que no se anida o no se implanta en el útero, sino se implanta en la trompa de falopio, en la porción de la ampolla. La ampolla es una zona donde aproximadamente la gestación puede llegar a evolucionar hasta 6 u 8 semanas de gestación. Una vez que adquiere ese tiempo, ya es incompatible con la vida y se rompe la trompa. Y eso genera la hemorragia intraperitoneal, ya que el ovario y la trompa están ligados por un ligamento mesovario y la sangre que proviene de esa ruptura, como el ovario es intraperitoneal, entonces sube hacia la cavidad peritoneal. Generalmente a veces hace incluso hasta una rotura cataclísmica, lo que significa que fue total la ruptura, no es simplemente un desgarro, sino total. Eso generalmente cuando el embarazo evoluciona a más de 8 o 10 semanas de gestación. Sí, es el embarazo ectópico roto. Bueno, generalmente las mujeres que tienden o que tienen factores de riesgo para hacer embarazo ectópico son las que utilizan métodos anticonceptivos como el DIU, dispositivo intrauterino, las que tienen historia de enfermedad pélvica inflamatoria frecuente o en forma recurrente o crónica, o sea, infecciones de las trompas, porque acuérdense que la fecundación se produce en la trompa, pero luego ese cigoto, que fue de la unión de la espermatozoide y el óvulo, tiene que hacer un transporte hasta el útero y ahí se implanta. Ese transporte se hace gracias a los cilios, el epitelio ciliar de las trompas de falopio. Cuando esos cilios están afectados por infecciones frecuentes o recurrentes, salpingitis crónica o salpingitis recurrente, entonces ese epitelio no funciona y eso tiende a producir embarazos ectópicos. Entonces, siempre hay que buscar en la historia clínica, en la anamnesis de esta mujer en edad fértil, hábitos ginecológicos, hay que buscar la fecha de última menstruación, porque si tiene un embarazo ectópico puede tener un retraso menstrual, o muchas veces tienen una pérdida de líquido que confunden con una menstruación y no es menstruación. Generalmente es un líquido amarronado como borras de café, borráceo, y confunden pensando que es la menstruación, pero no es. Entonces ni siquiera se percatan de que tienen un retraso menstrual. A ese flujo anormal se le llama metrorragia. Metrorragia es un sangrado intermenstrual anormal. También hay que investigar antecedentes de EPI, si fueron tratados o no, antecedentes previos de cirugías de trompas, de ovario u otra cirugía ginecológica y aborto también, aborto previo y el dispositivo intrauterino. Entonces, importante. Esos son los datos importantes que se les puede colocar en un caso clínico y ustedes piensan en esta posible causa. Luego, la semiología nos va a indicar de que
El abdomen, que es la zona afecta, va a tener una palidez marcada, va a estar ligeramente distendido, eso se va a ver a la inspección. A la palpación va a tener dolor abdominal, generalmente puede tener defensa muscular o incluso llegar a tener el dolor a la descompresión brusca en todos los cuadrantes. O sea que eso te dice también, puede ser una peritonitis, porque la peritonitis también tiene irritación peritoneal generalizada, ese dolor a la descompresión brusca, comprime y al descomprimir, al soltar duele más. Pero en estos casos se confirma con los siguientes pasos semiológicos. La percusión es dolorosa, que también puede presentarse en la peritonitis, pero cuando se puede percutir, la percusión es mate o submate. Eso te indica de que hay líquido y este líquido en el contexto del estado de shock que tiene, entonces sangre por el shock hipovolémico. Lógicamente que los signos vitales también les va a indicar y les va a señalar que el paciente está con una hemorragia, porque la hipovolemia, la causa más frecuente es la hemorragia. Eso se hace ya en la urgencia, cuando el paciente llega, se monitorizan los signos vitales y ya se establece el estado de shock. Luego, los ruidos hidroaéreos, a la auscultación. En la peritonitis, nosotros teníamos que los ruidos hidroaéreos estaban ausentes. Silencio abdominal. En este caso, los los ruidos van a estar normales o incluso ligeramente aumentados, pero va a estar normal. Se va a escuchar ruidos. En un minuto se coloca el estetoscopio alrededor del ombligo periumbilical y se escuchan esos ruiditos intestinales que te indican de que hay peristaltismo. Quiere decir que aquí no es la serosa que está inflamada, sino que hay sangre en cavidad intraabdominal. Eso puede irritar, pero no tanto como por ejemplo sí puede irritar el jugo gástrico, pus, materia fecal. ¿Se acuerdan ese orden de frecuencia de irritación de los líquidos orgánicos? La sangre estaba en último lugar. Es la sustancia menos irritante. Provoca signos de irritación peritoneal, pero no llega a dar ruidos hidroaéreos ausentes. Todo se confirma. Acuérdense que el examen físico termina con un tacto rectal y vaginal. En este caso, los dos se puede hacer. Primero se hace el tacto vaginal, donde se va a tocar el fondo de saco de Douglas, se va a tactar que va a estar ocupado y doloroso. Tan doloroso que en la semiología se describe como el grito de Douglas. El grito de Douglas, entonces, el dolor intenso que la paciente siente cuando se examina el fondo de saco de Douglas. Y eso señala o es patognomónico de un embarazo ectópico roto. También se puede hacer el tacto, incluso es mejor hacerlo por el recto para poder acceder al fondo de saco de Douglas. Y si es que siente dolor en el tacto rectal, se le dio otro nombre, pero es lo mismo, quiere decir que está irritado, está ocupado el fondo de saco de Douglas y se llama signo de Proust. Entonces, dos signos. Por tacto vaginal, grito de Douglas. Por tacto rectal, signo de Proust. ¿Cuál es la diferencia con peritonitis? Los ruidos hidroaéreos están o normales o incluso ligeramente aumentados, pero está en el límite o no va a estar menos de 3. No va a estar ni disminuido ni mucho menos ausente. Eso es lo que quiero que tengan en cuenta, porque es un dato importante para hacer diagnóstico diferencial con peritonitis. Yo así, signo de Proust. Y el otro escenario es aquel varón que tiene factores de riesgo cardiovascular, es un hipertenso crónico, no tratado o maltratado,
con un síndrome metabólico, quiere decir que además de hipertensión tiene diabetes, tiene dislipidemias, tiene sobrepeso, obesidad, es tabaquista o consume en forma frecuente el alcohol. Entonces, con ese conjunto de antecedentes, uno piensa de que un varón de 40 y 50 años que llega a la urgencia y tiene dolor abdominal generalizado, que pudo haber empezado hacia la región lumbar y luego fue irradiando hacia adelante y se hizo generalizado en el abdomen, acompañado de signos de hipotensión, de shock hipovolémico, es primero una aneurisma de aorta abdominal roto hasta demostrar lo contrario. Entonces se hace todo el algoritmo para descartar eso que es grave, porque hemorragia es sinónimo de cirugía de emergencia, o sea que se tiene que actuar ya, enseguida, 15 minutos, 10 minutos, cuanto más minutos pierdan, más posibilidad de que el paciente llegue a lo inevitable, ¿verdad? Generalmente la aorta mide de 2 a 3 centímetros de diámetro. Siempre que ustedes pidan una ecografía abdominal, ya sea por otro motivo, y es un paciente ya adulto, y más aún si es que tiene antecedentes de estas patologías como hipertensión, diabetes y estos antecedentes cardiovasculares que cité, siempre tienen que buscarle a la aorta qué dice en la ecografía abdominal. Muchas veces no se ve o muchas veces no se cita, el ecografista no cita en su descripción, no detalla, pero es un dato muy importante que tienen que pedir siempre valorando esos antecedentes. Además de eso, en la semiología se puede buscar también en la región abdominal soplos, que eso indican dilataciones o disecciones de la aorta abdominal. Entonces, eso siempre es importante buscar cuando uno va a examinar a este tipo de paciente con antecedentes de riesgo cardiovascular. Algunas veces ya el paciente tiene la aorta dilatada, o sea, con un aneurisma, pero no sabe y de repente hace una transgresión alimentaria excesiva, o sea, que cambia o consume algo que no está acostumbrado, por ejemplo, el cerdo, la carne de cerdo, harina de maíz, no sé cómo se dice en portugués, mandioca. Entonces, esas son sustancias de alto contenido calórico y generalmente esa transgresión alimentaria brusca puede desencadenar estas rupturas por la arteriosclerosis que produce y que cada vez más se va exacerbando. Además, también el hábito de tabaquismo está muy relacionado a que hace calcificaciones en la pared y con eso contribuye más a las dilataciones progresivas de esta aorta que ya está enferma. La zona donde más frecuentemente se produce esas dilataciones, la aneurisma, en el abdomen, o sea, la aorta abdominal, porque también está la de aorta torácica, pero en este caso es abdomen, es en la región postrenal. O sea, la aorta abdominal se origina allá arriba, donde cruza el diafragma, en el hiato aórtico. Al cruzar el diafragma, da dos ramas diafragmáticas superiores. Inferiores. Luego, el tronco celíaco. ¿Verdad? Luego, la arteria mesentérica superior. Luego, la inferior. Y luego, da las arterias renales. Después de las arterias renales, las gonadales. Y después en L4, a nivel de la L4, ya se bifurca en sus ramas terminales, que son las ilíacas. Entonces, cuando después del nacimiento, el segmento que está por debajo del nacimiento de las arterias renales, esa zona es donde frecuentemente, el mayor porcentaje por estadística, sufren de hacer aneurismas. Y cuando sangra primero, cuando se rompe sangra, se acumula en el retroperitoneo. Pero como hay comunicaciones goteras o espacios entre la gran cavidad, el retroperitoneo, entonces la sangre va diseminándose
hasta llegar a la cavidad abdominal y ahí hace una hemorragia intraperitoneal. Entonces, pasó varias veces y por eso les cuento todo esto. Viene en el hospital, generalmente de noche, después de haber consumido así esas comidas, exagerando en la dieta, ¿verdad? Un varón de 55 años por dolor lumbar. Un dolor continuo en la región lumbar. Se le aplica un ketorolac, que es un analgésico, y se lo manda a la casa. Eso fue más o menos a las 11 de la noche. Se le toma la presión y la presión estaba un poco alta, pero el paciente hipertenso, pero no era una emergencia ni una crisis hipertensiva. Luego vuelve el mismo paciente a las 6 de la mañana por el mismo dolor lumbar, pero le dolía más hacia los flancos. Así estuvo 3 días. Y después del cuarto día se diagnosticó la ruptura de la aorta abdominal. Se entra a sala de cirugía y el paciente fallece sobre la mesa de cirugía. Y eso pues lo que no tiene más que pasar. Por eso es lo que les insisto mucho que piensen siempre cuando un paciente tiene antecedentes de cardiovasculares, vos cuando llega el paciente en la urgencia ya sabes que tiene riesgo cardiovascular. Porque se puede ver ya las facies del paciente diabético, la piel es más seca, tiene otro lustre, ¿verdad? Generalmente tienen sobrepeso o están con muy bajo peso, porque la diabetes en etapa avanzada, con más de 10 años, ya produce eso en el paciente. Luego le toman la presión y ve que ya tiene una presión ya que mantiene 16-10 o más, incluso a veces tienen 180, 100 de presión y el paciente no siente nada. Quiere decir que su cuerpo ya está acostumbrado a vivir con esa hipertensión. Siempre es ligeramente taquicárdico ya. Quiere decir que su cuerpo se acostumbra ya a esa fisiopatología. Entonces, siempre hay que tener en cuenta los factores cardiovasculares y pensar que puede ser una rotura de un aneurisma abdominal. En la ecografía valoren el tamaño o el diámetro de la aorta abdominal. Y en la semiología abdominal, yo sé que cuando es paciente obeso, difícilmente puedan ocultar un soplo aórtico, pero si ustedes se proponen y realizan, el paciente no tiene tanto tejido adiposo, se puede auscultar muchas veces el soplo abdominal, que se produce por el flujo turbulento a nivel de la aorta. Bueno, en este caso, embarazo ectópico, como dice, acá les señala las diferentes zonas, los puntos donde pueden darse estos embarazos ectópicos, son lo que vamos a hablar específicamente en la zona de la ampolla, que es la zona más frecuente. Es una incidencia de 1 por cada 200 o 300 embarazos. La mitad en mujeres entre 30 y 39 años. O sea que no suele darse muy frecuentemente en niñas así muy jovencitas. Más bien son las mujeres ya que después de los 30 años se embarazan. La localización más frecuente es en la trompa uterina, en el 98%. Hay dificultad en la migración normal del huevo hacia la cavidad uterina. Las mujeres van a referir como motivo de consulta en el antecedente ginecobstétrico metrorragia irregular, o sea, un sangrado vaginal irregular o un retraso menstrual que se asocia a un dolor abdominal que puede empezar en una de las fosas ilíacas, dependiendo de qué trompa sea, y luego se hace, irradia hacia todo el abdomen inferior y luego se hace generalizado. Bueno, mujer en edad fértil con dolor abdominal agudo y signos de shock hipovolémico. Y el examen físico que sea compatible con una hemorragia intraperitoneal. O sea, a la inspección ligeramente distendido y palidez. A la palpación, dolor, defensa, irritación peritoneal. A la percusión, matidez, líquido, sangre. Y a la auscultación, ruidos hidroaéreos normales. Termina con un tacto rectal o vaginal, dolor en el fondo de saco de Douglas.
¿Qué necesitan para hacer el diagnóstico de un embarazo ectópico complicado? Diagnóstico, sospecha clínica, por lo que ya hablamos, mujer en edad fértil con signos de retraso menstrual o metrorragia. Hay que preguntar fecha de última menstruación. Lo primero que se solicita en laboratorio es un hemograma para identificar la hemoglobina, el hematocrito, a ver si hay disminución, generalmente anemia, ¿verdad? Ya viene en un estado de menor a 9, menor a 25 por ciento el hematocrito, y la tipificación, porque lo primero que tengo que hacer cuando hay una hemoglobina baja, un hematocrito, la hemoglobina menos de 7,5, el hematocrito menos de 25%, es criterio para hacer transfusión sanguínea de glóbulos rojos concentrados. Entonces se debe saber el tipo de sangre. Una beta-HCG, que es la hormona gonadotrofina coriónica humana, que se pide realmente el que tiene valor es la cuantitativa, que viene en unidades por litro o por ml. Cuando viene un valor mayor a 1500, mayor o igual a 1500, hablamos de un embarazo ectópico. Una ecografía abdominal o transvaginal, pero vamos a suponer que ustedes están allá en una zona donde es de madrugada, o en una zona donde no hay alcance para hacer ecografía en ese horario, o los pacientes no tienen condiciones económicas. Entonces lo que se puede hacer es algo que se llama, y lo que están viendo en la imagen, culdocentesis. O punción en el fondo de saco de Douglas. Están viendo, esta es una imagen en vista lateral, donde se está separando con un espéculo a nivel detrás del útero, y delante del recto se coloca un espéculo, se hace una pequeña abertura, o sea, se dilata con el espéculo, que tiene un dilatador para ajustar, y ahí se coloca, ya lógicamente con guante estéril, con presa estéril, una jeringa estéril, se punciona el fondo de saco de Douglas y se extrae el líquido. Esa sangre se coloca en una gasa, y la sangre generalmente no coagula. Eso quiere decir que es una hemorragia activa, nueva, y eso es sinónimo de hemorragia intraperitoneal. Entonces, el diagnóstico se hace con hemograma, beta-HCG, ecografía transvaginal o abdominal y culdocentesis. Ese método, la culdocentesis, es ideal en los casos donde uno tiene un horario difícil, ¿verdad? Incluso se debería practicar mismo, debería de ser un protocolo, pero muchos dejaron de usar porque puede ser agresivo también y lesionar, especialmente aquel que no tiene práctica y no sabe hacer. No es por el recto, es en el espacio, en el fondo de saco de Douglas. Vos no vas a puncionar ningún órgano, no, ni el recto ni el útero. Ese espacio, por eso se coloca un espéculo y se separa ambos órganos. Entonces en ese espacio va a haber sangre. Lo que vas a puncionar es el peritoneo, y ahí vas a extraer la sangre. Esa sangre es sangre nueva y no va a coagular. Entonces ahí se detecta que hay hemorragia en cavidad peritoneal. Culdocentesis es la punción en el fondo de saco de Douglas, para Flavia. Milena, ¿tiene fiebre el embarazo ectópico roto? Sí, puede llegar a tener fiebre. Puede llegar a tener fiebre. Porque muchas veces lo que ocurre es que se rompe primero en pequeña porción. Esa sangre se acumula ahí y se infecta. Y eso puede llegar a dar fiebre. Culdocentesis es la punción, Flavia, es la punción en el fondo de saco de Douglas. Sí, puede ser, Lucas,
puede ser pero es difícil. Cuando la paciente llega así por dolor abdominal y signos de hipotensión, es hemorragia nueva, es hemorragia aguda. Nunca he visto un caso de hemorragia vieja, generalmente no se relaciona. Sí, generalmente no tiene fiebre, pero puede llegar a tener fiebre si se infecta. La piel fría es por la vasoconstricción que se produce a nivel periférico por la pérdida de sangre. Bueno, su diagnóstico diferencial especialmente es con un aborto, porque el aborto también puede dar hemorragia en la primera mitad del embarazo. Van a ver eso en ginecología. Entonces, aborto, embarazo ectópico y algo que se llama mola y datiforme son 3 patologías que pueden dar hemorragia en las primeras 20 semanas del embarazo. Entonces, el primer diagnóstico diferencial es un aborto. ¿Qué pasa con el aborto? Que en el aborto hay cambios cervicales, o sea, a nivel del cuello, generalmente se hace evidente muchas veces la salida del feto, ya sea por partes o entero, ¿verdad? Pero lo que le asemeja es que también da hemorragias uterinas y que también puede producir dolor en bajo vientre, específicamente. Pero casi siempre se expulsa una vez que se consumó el aborto. Cuando el dolor empieza en fosa ilíaca derecha, asemeja mucho a una apendicitis aguda, por esto que es un diagnóstico diferencial. También asemeja a una salpingitis aguda, que es una enfermedad pélvica inflamatoria, pero en este caso, en salpingitis aguda, las pacientes van a referir leucorrea, que es un flujo vaginal anormal. También la salpingitis, como es infeccioso, va a tener fiebre alta, generalmente más de 38,5, 39 grados. El dolor se puede extender hasta hipogastrio y se confirma la salpingitis con el dolor del cuello uterino al movilizar. Así está el cuello, uno hace tacto vaginal, separa los labios, pinza y moviliza el cuello de un lado y para el otro lado. Cuando moviliza hacia un lado, duele el lado contrario. Cuando moviliza de este lado, duele el lado contralateral. Eso se llama maniobra de Frenkel. Y eso es patognomónico. Perdón, maniobra. Eso es patognomónico de EPI. Yo no les voy a preguntar esto, simplemente les estoy dando las diferencias entre un embarazo ectópico y esto. Ahora estamos hablando más sobre patología. Cuando demos semiología, sí, yo les puedo preguntar sobre un caso clínico y hablarlo sobre las diferencias, ¿verdad? ¿Por qué es apendicitis? ¿Por qué es salpingitis? ¿Verdad? Pero ustedes tienen que pensar en todas las posibilidades hasta hacer el diagnóstico definitivo. También puede ser un quiste de ovario torcido. Generalmente los quistes de ovario son frecuentes en las niñas con menos de 20 años o menos de 25 años y lo que refieren en su antecedente ginecobstétrico es que no menstruan de forma regular, tienen oligomenorrea o amenorrea, incluso algunas ni menstruan todavía. Y ya con esa edad, más de 17 años, uno tiene que menstruar, ¿verdad? Generalmente uno tiene que menstruar antes de los 16 años. Entre 16 y 17 años ya es tardía la menstruación. Un quiste de ovario se complica cuando se tuerce o se rompe o cuando produce una hemorragia dentro del quiste y luego también tiene una ruptura. Evolución y complicaciones. Aquí están viendo un feto incompatible con el tamaño de la trompa, con la trompa totalmente ya prácticamente destruida, ¿verdad? Dilatada, destruida. ¿Qué puede pasar? Lo que pasa es que depende mucho otra vez también del cuerpo de cada mujer, del mecanismo de defensa, ¿verdad? Ese embarazo ectópico se puede ir reabsorbiendo
y puede parar hasta ahí. Uno detecta en ese momento. Luego se puede detectar cuando se rompe las trompas, o sea, hematosalping. Luego, cuando ocurre la ruptura, sangrado y ruptura, pero es como un desgarre primero. Luego el aborto tubario, o sea, se descuartiza, o sea, es totalmente destruida la trompa, el aborto tubario. Y ahí que la sangre va y se acumula el cuarto paso a cavidad peritoneal. O sea, este es el proceso evolutivo de un embarazo ectópico. Primero el embarazo se puede reabsorber y ser detectado ahí. Puede haber un desgarro de la trompa con sangrado, luego ya el aborto de la trompa, en la trompa, y luego ya sangre en cavidad peritoneal. Ruptura de la trompa, tubárico ísmico. O sea que generalmente, si el embarazo ectópico ocurre en el istmo, que no es lo más frecuente, pero puede ocurrir, el embarazo va a llegar solo hasta 6 a 8 semanas. No va a pasar más de 8 semanas. Por el tamaño, por el diámetro que posee el istmo, que es en esta zona donde estoy señalando, en esta zona. Si es en la ampolla, que en el 80% de los casos los embarazos ectópicos de la trompa se localizan en la ampolla, que está aquí, generalmente puede llegar hasta 8 o 12 semanas. Y si es intersticial, que es generalmente aquí, ya puede llegar hasta 16 semanas. Rarísimo, menos del 3% ocurre esto. ¿Qué pasa si el feto va hasta la cavidad intraabdominal? Ahí es que puede tener fiebre. ¿Quién me preguntó hace rato? Flavia, ¿verdad? Ahí lo que puede tener fiebre, Flavia. Porque el feto, cuando a sí mismo sube a la cavidad intraabdominal, sufre algo que se llama, un proceso que se llama esqueletización o momificación. Y tiene un nombre que se le dio que es el feto papiráceo, porque se calcifica el feto. Y ahí es que el cuerpo reacciona como contra un injerto, como contra algo extraño que no es tuyo y da fiebre. ¿Se entiende? Entonces esa es la pregunta de Flavia hace rato. En esos casos puede dar fiebre. Pero esto para que ocurra quiere decir que mucho tiempo estuvo aguantando el dolor y llegó en una fase así totalmente ya intolerable y que llega a esta instancia. Bueno, el tratamiento inicial, el paciente está perdiendo sangre. Yo sé que esto ustedes no van a hacer, pero es para a modo de conocimiento general. Tienen que hacer una buena reposición de la volemia. Generalmente se hace con cristaloides, que son sueros fisiológicos. Se coloca una sonda vesical. Este es un paciente grave, por lo tanto tengo que controlar la diuresis. Si el paciente tiene oliguria, significa que el shock persiste y que no está saliendo de ese shock hipovolémico. Transfusiones, entonces hay que solicitar, como dije, la hemoglobina, el hematocrito y la tipificación. Se debe hacer una profilaxis de protector gástrica para el estómago, antibióticos profilácticos para evitar, porque va a ser una cirugía, y medidas antitrombóticas por el sangrado excesivo que produce, y eso puede dar también coagulopatías. Bueno, y el tratamiento es quirúrgico. Generalmente se puede hacer extirpación de la trompa, dejando un drenaje, como ven acá, ¿verdad? Y luego se conecta hacia afuera, o se puede hacer un arreglo de la trompa si es salvable y comunicarlo con un drenaje para que se evacue todo el contenido de sangre que queda como residuo dentro. Salpingectomía si se extirpa la trompa. Pero ideal es siempre mantener, más aún si la mujer está en edad reproductiva y desea todavía hijos. O salpingostomía, cuando no se saca la trompa, pero se trata de reconstruir, de reparar, y se deja un drenaje y se conecta hacia afuera para que se evacue todo el líquido que queda. Bueno, aquí está la porción de la aorta abdominal que puede ser dilatada.
Ven que es por debajo del origen de las renales y antes de la bifurcación de las arterias ilíacas. La aneurisma de aorta abdominal es la dilatación segmentaria de la luz aórtica debido a un proceso de degeneración parietal. No hay que confundirlo con un falso aneurisma o pseudoaneurisma que no posee pared propia. También hay que diferenciarlo de la disección, que es la separación de la túnica íntima y media, donde se acumula sangre. No es lo mismo. Va creciendo en forma gradual. Si una aorta crece más de 0,5 centímetros por año, hay un alto porcentaje de probabilidad que cuando alcance más de 5 centímetros la aorta se rompa. Normal es que mida de 2 a 3 centímetros. Pero si yo voy viendo que cada año crece 0,5 centímetros, cuando llega a 5 o 6 centímetros se va a romper. Factor pronóstico de ruptura más importante es el diámetro transversal. Por eso les dije que siempre valoren el tamaño de la aorta, ya sea que se hizo una ecografía por otra causa o se hizo una tomografía, como en este caso, como están viendo, una feroz aneurisma, enorme aneurisma de la aorta abdominal. Y lo peor de todo es que el comienzo de esta enfermedad, cuando llega a tener generalmente menos del 75% de dilatación, es asintomático. El paciente no siente nada y sigue con su transgresión alimentaria. Dice que el enalapril o el losartán, que es para la presión, toma solo cuando le sube la presión. Entonces no está haciendo su tratamiento antihipertensivo. Acuérdense que los medicamentos como el enalapril se toma cada 12 horas. O sea que si toma una vez por día no está haciendo su tratamiento antihipertensivo. El losartán se puede tomar una vez al día. En crisis, cuando son muy refractarias las hipertensiones, se toman hasta 2 veces por día. Entonces, todos esos consejos, ¿por qué yo les digo a ustedes? Porque en la familia sí o sí tienen algún paciente con hipertensión. Es una enfermedad muy frecuente. Y la mayoría de ellos dicen, ¿vos tenés presión alta? No. Sí tengo, te dice después. A veces nomás, no. La presión alta o tenés o no tenés. Y tu tratamiento, ¿haces o no haces? Entonces, por eso que es importante que ustedes mismos hagan la prevención desde donde están, para no llegar a estos casos. Asintomáticos en el 75%. Los síntomas que puede llegar a tener son, si hay embolia a nivel de los miembros inferiores, dolor en los miembros inferiores. Es un dolor como hormigueo o el dolor se hace más intenso por las noches. A veces le da como un dolor tipo puntada, que tiene que el pie colocar fuera de la cama para que deje de doler o que duela menos. Es una forma entonces de sospechar dilataciones de arterias. Dolor epigástrico o en región lumbar. Como les dije, viene por un dolor en epigastrio. La causa más frecuente de dolor en epigastrio, ya sea hombre o mujer, es gastritis. ¿Cierto? Eso es. La mayoría de las veces ustedes pueden pensar, puede ser biliar, puede ser una aorta abdominal, que es cierto, está bien que piensen, pueden ser un infarto, pero después de que ustedes hacen todo, la semiología, los estudios, van a ver que lo más frecuente, por su experiencia, va a ser la gastritis. Gastritis es lo más frecuente. O dolor lumbar, y muchas veces el dolor lumbar se trata como una artropatía, como una artrosis, como una artritis, como un dolor a nivel de los riñones, y simplemente se dan analgésicos, se enmascara el dolor, se dan analgésicos y así va pasando varios días hasta que cuando ya llega en una fase de emergencia. Se puede sentir una masa abdominal pulsátil, difícil, pero se puede. Si es obeso es más difícil, pero para eso hay que hacer una buena semiología, palpación, buscando mismo esa masa pulsátil. Y pueden haber trastornos gastrointestinales inespecíficos. Una vez me tocó de cerca ver este tipo de paciente. Un dolor abdominal que lo llevó a la urgencia con signos de una presión de 150.
taquicárdico, taquipneico, sin fiebre. Pero lo que más manifestaba, además de tener el dolor abdominal continuo, que según él, hace 24 horas que el dolor es intenso, pero según los familiares, hace 4 días ya estaba así con ese dolor el paciente, pero empezó con un dolor lumbar. El paciente es rebelde, no quiere tomar medicamentos, fuma a veces en forma exagerada, más de 2 paquetes por día, de 20 cigarrillos, entonces tiene todos los antecedentes de un riesgo cardiovascular. Además de eso, en el examen físico se puede palpar a veces hacia atrás o en los flancos como algo que se mueve, una masa pulsátil. Bueno, hasta ahí todo era todavía confuso. Y más confuso todavía fue cuando el paciente empezó a vomitar sin parar. ¿Se acuerdan que la gran vomitadora es la pancreatitis aguda? Entonces uno confunde, ¿será que es pancreatitis? Bueno, la amilasa uno le hace y también puede estar aumentado si es un aneurisma de aorta, solamente que no va a estar tan aumentado como una pancreatitis. Se le hace analgesia, y antiemético. Los dos se hacen en la urgencia. El vómito cede, pero el dolor no. Continúa y cada vez se hace más intenso, hasta que se vuelve intolerable. Entonces se le hizo una tomografía y no era así de grande el aneurisma, pero era un aneurisma de aorta abdominal. Generalmente lo que se hace es, se coloca una prótesis o una malla endovascular. Bueno, existe también lo que se llama ruptura cataclísmica de la aorta abdominal. Eso es casi incompatible con la vida. O sea que ocurre en segundos, minutos y no da tiempo ni siquiera de entrar a quirófano. Pero la ventaja es que estos casos de la ruptura de aorta en esta porción infrarrenal, primero es autolimitado, primero se manifiesta así casi de forma inespecífica, pero luego con los días se va exagerando más, se va exacerbando más hasta que se vuelve generalizado porque la sangre ya pasa hacia cavidad peritoneal, que es la región anterior, no solamente el retroperitoneo. Aquí en esta imagen se observa la tomografía, está delimitado, esta es la aorta y está lleno de contenido de sangre. Esta es otra imagen, pero en una vista sagital se puede ver también la dilatación, está señalado en la flecha. Se ve como la pared tiene una línea blanca, quiere decir que está calcificada. El diagnóstico se hace por una angiotac, una tomografía de axial computarizada de abdomen, pero con fase arterial, por eso angiotac. Como les dije, la ruptura puede ocurrir de 3 formas. La más frecuente nomás es la que yo les expliqué, que es a nivel del retroperitoneo. En esta imagen esquematiza las zonas que puede comprometer. Pues la sangre puede estar entre las asas, puede estar hacia un flanco, puede estar bien en el retroperitoneo limitado. El 90% es incompatible con la vida, casi siempre es irreversible. Dolor abdominal y shock. La ruptura es más frecuente hacia el retroperitoneo y eso es mejor. ¿Por qué? Y porque te da tiempo de poder salvar la vida del paciente si es que prestas atención en la sintomatología y buscas este diagnóstico. Hay una pequeña ruptura en el retroperitoneo cuyo sangrado es detenido por los tejidos circulantes. Por eso, el del retroperitoneo es de mejor pronóstico cuando sangra en esta posición. Que sin embargo en esta que ya hay un sangrado importante y en esta que está entre todos los órganos de la cavidad intraperitoneal. Y acá está, esto es una forma así esquemática nada más que encontré para poder mostrarles cómo queda posterior a una colocación de malla endovascular. Se clampa generalmente la aorta, tanto en la porción proximal como distal,
Se hace una abertura y se coloca una prótesis endovascular. Aquí está la prótesis endovascular. Bueno, esta era la clase de hemorragia. Lo que quiero hacer es ustedes van a tener, sí, obesos generalmente. Ustedes van a tener alguna otra pregunta sobre este tema. Bueno, entonces voy a ir diciéndole algunos puntos para la parcial. La parcial va a ser de 14 puntos, un punto cada uno. Fase de la apendicitis aguda. Nosotros dimos apendicitis aguda en abdomen agudo inflamatorio. Causas de obstrucción de un apéndice. Definición de pancreatitis en general. Definición, complicaciones. Diagnóstico diferencial ginecológico de apendicitis aguda. Ginecológico. Acabamos de decir embarazo ectópico, quiste de ovario roto o torcido. Puede ser también la ruptura de un folículo de Graf. El folículo de Graf es el folículo maduro que se rompe en el día de la ovulación. Al romperse el folículo para liberar el óvulo, un pequeño líquido puede salir con él del antro del folículo ovárico y ese líquido irrita el peritoneo y puede causar un dolor. Pero ese dolor es fisiológico, es solamente por la ovulación. Ese dolor desaparece en menos de 24 horas, solamente que puede confundir y pensar si fue del lado derecho con una apendicitis aguda. Se le hace un laboratorio y está normal. Sus glóbulos blancos, su neutrófilo, normal. Entonces ahí se hace el diagnóstico diferencial. Entonces, diagnóstico diferencial de origen ginecológico en una probable apendicitis aguda en una mujer, ¿verdad? Complicaciones de la apendicitis, sobre esos puntos se va a preguntar en el examen. Y luego hay un enunciado para marcar la opción correcta. Ahí les hablo sobre dolor visceral, dolor parietal, dolor referido o irradiado, ¿verdad? Ese dolor que migra, que empieza en el epigastrio y luego después de 4 a 6 horas el dolor se vuelve o emigra en fosa ilíaca derecha, suele ocurrir en la apendicitis aguda, pero eso no es solamente en la apendicitis aguda, no es exclusivo de la apendicitis aguda. Te hace sospechar, se llama cronología de Murphy, puede ser, pero eso no quiere decir que siempre va a ser así. Acuérdense que en el epigastrio está la central telefónica, que es el plexo solar. El plexo solar recibe la información de todas las vísceras intraabdominales. Entonces, cualquier víscera que esté afecta por algún mecanismo de dolor, tracción, distensión, torsión, contracción, lo que sea, cualquier mecanismo puede doler el epigastrio y después puede migrar hacia otro cuadrante. Entonces, eso no es exclusivo de apendicitis aguda. El abdomen en tabla no es exclusivo de una peritonitis de origen apendicular. El abdomen en tabla generalmente es patrimonio de una peritonitis por perforación de una úlcera péptica, una úlcera gástrica o duodenal, porque el jugo gástrico es muy irritante y es lo que generalmente provoca el abdomen en tabla. Luego hay un caso clínico de un paciente joven, no le voy a decir la edad porque si no le voy a decir todo, pero que va a la urgencia con un dolor en la parte inferior del abdomen,
24 horas de evolución, tiene náuseas, vómitos, diarrea, anorexia. Generalmente la anorexia está presente en el 90% de los casos de una apendicitis aguda. Y luego el examen físico tienen esos signos de irritación peritoneal hacia el cuadrante, ¿verdad?, que tienen que sospechar. Y les pido el diagnóstico de eso. También le doy el valor de los leucocitos, de los neutrófilos. Acuérdense que a veces puede haber lo que se llama desviación a la izquierda, que los glóbulos blancos están normal o están en un valor de entre 9.000 a 10.000, 9.500 puede ser, pero la fórmula leucocitaria está aumentada. Por ejemplo, los neutrófilos 85-90%. Eso es desviación a la izquierda y también es sinónimo de que hay un proceso inflamatorio agudo de origen o de causa bacteriana. La clasificación etiológica del abdomen agudo quirúrgico. ¿Se acuerdan? El que yo les di en clase, porque si ustedes leen de otro libro, del MedCell, del MedCurso, ellos tienen su forma propia. La forma que nosotros damos abdomen agudo es para que ustedes interpreten mejor, entonces aprendan así como di en la clase. Después, cuando ustedes van a ir al Brasil y hacer reválida, aprendan como dice el MedCell. Pero ahora la forma en que damos es para el momento que ustedes van a estar en las prácticas y así poder diferenciar uno de otro. En síntesis es lo mismo, pero a la hora de hacer el examen, básense en lo que yo usé. Todo lo referente al plastrón apendicular. El plastrón es un mecanismo de defensa en el proceso de una apendicitis aguda. Es una complicación de la apendicitis aguda, donde se forma como una masa palpable, fija y adherida en la espina ilíaca anterosuperior del hueso coxal. Sepan que el plastrón es tratamiento médico. Solamente se operan dos situaciones que yo ya hablé en clase, ¿verdad? Eso. La perforación de los órganos. ¿Se acuerdan que yo les dije? La peritonitis aguda generalizada que le interesa al cirujano es la peritonitis secundaria, porque se perforan los órganos y da peritonitis. Entonces, ¿cuáles son esas causas? ¿Qué órganos se pueden perforar? Una apendicitis aguda gangrenosa, una colecistitis aguda gangrenosa en diabéticos o ancianos, una diverticulitis del colon sigmoides en grado 3 y 4, porque grado 1 y 2 de diverticulitis es todavía un microabsceso o un absceso, y en grado estadio 4, 3 y 4 también puede ser peritonitis ya, secundaria. Luego, las diferencias entre peritonitis primaria y secundaria, que ya hablamos también en la última clase. Y un caso clínico de una mujer con 52 años que tiene dolor hacia el abdomen superior, que tiene obesidad, está en edad fértil, family, fertility, fat y fort. ¿Se acuerdan? 4F. Family, fertility, fat y fort. Bueno, síndrome biliar, pero en el contexto de un dolor en barra. Caso clínico. Luego, si ustedes tienen un paciente con dolor abdominal y sospechan de que es una peritonitis aguda generalizada, porque hicieron toda la semiología, la historia clínica, y ustedes están casi seguros de que es una peritonitis. El 80-90% la clínica le dice que es una peritonitis aguda generalizada. Y piensan, bueno, ¿qué voy a pedir? Vas a pedir laboratorio y en imagen. ¿Qué van a pedir como método auxiliar de imagen a ese paciente que probablemente estoy casi seguro que tiene peritonitis aguda generalizada? .
Joacil, ¿qué vas a pedir? TAC, dice Lais. Joacil también, TAC, dice. Pero ustedes están en Brasil, pues, por eso hacen TAC. A ver, un paraguayito por aquí. Domingo, ¿qué vas a pedir? Nosotros no tenemos TAC. A disposición 24 horas. Muy bien. ¿Radiografía de qué? De abdomen, dice Flavio Joacil. Pero ¿qué vas a observar ahí, Milena? ¿Qué vas a observar en la radiografía de abdomen? Y vos vas a decir, es una peritonitis. ¿Cómo se llama lo que vas a observar? Ileo. Ileo paralítico. Muy bien. ¿Y qué más voy a pedir? Radiografía de abdomen. ¿Y de qué parte más puedo pedir? De tórax. ¿Para qué, Milena? ¿Qué vas a observar? No es colecciones, pero sí es subdiafragmático. Eso, neumoperitoneo. Aire subdiafragmático que se llama neumoperitoneo. Muy bien, eso también sale. ¿Y cuáles son los signos clínicos de gravedad de una pancreatitis aguda? Que también dije en clase. Como ven, no hay ninguna pregunta sobre hemorragia intraperitoneal, ni tampoco sobre hemorragia digestiva alta y baja. Porque probablemente quería dejar eso para más adelante. Entonces, hasta este tema podemos dejar para este módulo y luego podemos empezar con hemorragias digestivas, los grandes dramas abdominales para el siguiente mes. ¿Alguna duda que tengan? Si quieren preguntar, no tengan vergüenza de preguntar. Yo sé que estamos cansados, pero vamos a terminar ya. Y vamos a ver si es que podemos concretar con la delegada. Porque yo también, viste que yo mi horario es viernes y sábado. Yo hice un sobreesfuerzo porque yo me levanto temprano, ¿verdad? Esta hora ya tengo que estar con mi familia, con mi hija, y voy a tratar de ver para hacer mañana en la tardecita una clase de hemorragia digestiva. Si no se puede, hacemos para el siguiente módulo, porque ahora es examen parcial y no va luego a entrar en la parcial ese tema. Joacil dice, entonces una peritonitis sí o sí va a tener hilo paralítico y neumoperitoneo subdiafragmático. El neumoperitoneo, Joacil, se ve solamente hasta las 6 horas, las primeras 6 horas de una peritonitis. Y tiene que ser por perforación de una víscera, ¿verdad? O sea que una peritonitis secundaria. La mayoría de las veces se ve bien en la perforación de úlceras pépticas. Solo 6 horas permanece ahí. Después ya es imposible identificar porque también ya se acumula líquido, ¿verdad? Ahora, el hilo paralítico sí vas a observar siempre en una peritonitis aguda generalizada por medio de radiografía de abdomen. Y es radiografía simple. No hace falta ni hacer con contraste. Bueno, pueden ir a descansar. Vamos a ver si es que podemos hacer otra clase antes de que ustedes hagan su examen, porque tengo entendido que se sacó la fecha. Justamente ayer yo le pregunté a la delegada y entre el 1 y el 3 salió que van a hacer su parcial.
Maniobra de Frenkel es patognomónico para EPI, pero tiene que ser el dolor del cuello bilateral. Si se les coloca o se les dice que el dolor es solo de un lado, no es EPI, es otra patología. Por ejemplo, en la apendicitis aguda, vos haces tacto, o sea que movilización del cuello uterino y duele solamente hacia la derecha, es apendicitis aguda, no es EPI. Tiene que doler al mover a la derecha y al mover a la izquierda, porque acordate que EPI es una infección de los anexos y la infección sube desde la vulva, vagina, útero, trompas y siempre va en bilateral. Entonces, todo el ligamento ancho que sujeta a esos órganos, a esos anexos, está inflamado e infectado. De nada. Buenas noches a todos, que tengan buen resto del día. Que descansen y les vamos a estar avisando cualquier cosa. Gracias. Chao, chao. Gracias, Domingo. Chao, chao.